¿Una tortuga en el Salón de Ginebra? Imagina que alguien te dice, Chevrolet fabricó un coche que parecía una tortuga y fue diseñado por un genio italiano. Suena a chiste, ¿verdad? Pero no lo es. Esta historia real mezcla Estados Unidos, Italia y una de las mentes más brillantes del diseño automotriz, en un proyecto tan raro que estuvo a punto de desaparecer para siempre. Un coche que parecía una nave espacial con alma de reptil y que rodó por las carreteras como si nada. ¿Y sabes lo más curioso? Este prototipo no fue hecho para ser guardado tras una vitrina, fue pensado para circular por la calle. Con un volante rectangular, un cuerpo bajísimo y un diseño que nadie entendía, hasta que lo veían en persona. ¿Te imaginas encontrarte con eso en plena autopista en los años 60? El impacto era inmediato. Como si el futuro se hubiera escapado de una exposición y estuviera tomando aire en la vida real. Detrás de esta locura estaba Giorgetto Giugiaro, un joven diseñador que aún no había fundado Italdesign, pero ya demostraba lo que pasaría si le daban libertad total. Y al otro lado del océano, la propia General Motors, mandando un Corvair a Italia como si fuera una caja en blanco, lista para ser transformada. ¿El resultado? Uno de los prototipos más excéntricos, visionarios y olvidados de la historia. Hoy, vamos a abrir esa cápsula del tiempo. Te voy a mostrar por qué este coche sigue vivo, quién lo creó realmente, qué secretos esconde su diseño y por qué sigue provocando suspiros entre coleccionistas. Así que ponte cómodo, porque esta historia tiene curvas. Y ninguna de ellas es convencional. Giorgetto Giugiaro, el joven genio detrás de la obra. Cuando alguien tiene talento verdadero, no necesita décadas para brillar. Eso fue lo que pasó con un joven llamado Giorgetto Giugiaro, que en aquel entonces trabajaba en silencio en los estudios de Bertone. Sin redes sociales, sin likes, solo con lápiz, papel y una visión del futuro. Lo curioso es que muchos creen que el testudo fue obra de Nunzio Bertone, pero en realidad fue el primer lienzo libre de Giugiaro. Y vaya que lo aprovechó. A Giugiaro le dieron carta blanca, algo que en el mundo del diseño equivale a un haz lo que quieras, pero haz historia. Y eso hizo. Cada trazo del testudo fue una declaración de independencia creativa. Lo que pocos saben es que esa experiencia sirvió como base para creaciones que marcaron generaciones. El Golf, el DeLorean, el Fiat Uno. Todo empezó ahí, con un prototipo que parecía una tortuga, pero tenía alma de jaguar. Este episodio no fue solo un golpe de suerte en su carrera. Fue una prueba viva de lo que puede pasar cuando alguien con visión recibe confianza total. Imagina por un momento que en tu primer gran trabajo te dejan hacer lo que quieras, y ese trabajo termina influyendo en industrias enteras por décadas. ¿Te imaginas el poder de ese momento? Y así como ese primer paso lo catapultó al éxito, también encendió una chispa en el corazón de la colaboración entre dos potencias del diseño. Porque antes de que el testudo cobrara forma metálica, hubo una llamada, un envío especial y un experimento que uniría a Estados Unidos con Italia de una forma inesperada. El nacimiento del testudo, GM más Italia igual a un experimento radical. Todo comenzó cuando Bill Mitchell, el gran jefe de diseño de General Motors, tomó una decisión tan arriesgada como brillante, enviar un Corvair Monza de 1962 hasta Italia, directamente al taller de Bertone. No era común que un gigante americano confiara su creación a manos extranjeras, pero Mitchell tenía una intuición. Quería ver qué locura podían hacer los italianos con su mecánica. Y no se equivocó. Aquello no fue una colaboración, fue una chispa creativa que encendió fuego puro. Para empezar, la estructura del Corvair fue recortada brutalmente. Se redujo el entreejes de 108 a 94 pulgadas, todo para encontrar proporciones más dinámicas y deportivas. La base se transformó en una escultura rodante. A nivel técnico, eso implicó rehacer el alma del coche, y hacerlo sobre acero, aluminio y madera. Sí, madera. Como se hacía en los autobuses artesanales italianos, con esa mezcla entre arte popular y precisión milimétrica. Este no fue un simple rediseño. Fue un acto de rebeldía. En plena década de los 60, cuando Detroit dominaba con músculo, Bertone respondía con elegancia y estilo futurista. El testudo no solo desafiaba las normas del diseño automotriz, sino también las reglas no escritas de cómo debía lucir un Chevrolet. Era como si alguien hubiera mandado una pizza a Chicago y le hubieran devuelto una escultura de Da Vinci. Pero lo más impactante ni siquiera era su construcción. Era lo que tus ojos veían y no podían dejar de mirar. Porque el testudo tenía una silueta tan baja, tan alargada,
tan irreal, que muchos se preguntaban, ¿eso es un coche o una nave espacial que aterrizó por error? El diseño insano, tortuga o nave espacial. Cuando alguien veía por primera vez al testudo, era casi inevitable soltar una carcajada nerviosa o fruncir el ceño confundido. Su forma era tan inusual que muchos lo apodaron la tortuga, y con razón. Su perfil bajo, largo y suave recordaba a esos animales serenos pero blindados. El nombre testudo, tomado de una especie de tortuga mediterránea, no fue una broma, fue un manifiesto. Bertone no solo jugaba con líneas, jugaba con símbolos. El parabrisas era un enorme ojo de vidrio, inclinado como el de una nave que observa el futuro. Encima, un techo de acrílico oscurecido protegía a los pasajeros como si estuvieran en una cápsula espacial. ¿Y las ruedas? Rayadas, finas, casi como si no pertenecieran a un Chevrolet, sino a un concept car europeo salido de un sueño ácido. El testudo no tenía miedo de ser diferente. No quería parecer otro coche, quería parecer el único. Adentro, todo era igual de excéntrico. Los asientos tipo concha abrazaban el cuerpo como si fueran hechos para correr a 1000 por hora, aunque el coche estuviera parado. El panel en forma de L parecía más el de un avión experimental que el de un coche de calle. Y el volante, bueno, no era redondo. Era rectangular. Una locura, ¿cierto? Pero una locura que adelantaba ideas que veríamos décadas después. Y lo más impactante de todo es que este auto no fue hecho para quedar en vitrinas. No era solo para lucirse en salones. Fue concebido como un coche de uso real. Así es. Bertone no lo pensó para el museo, lo pensó para la carretera. Pero, ¿acaso alguien se atrevió a manejar este ovni con ruedas por las rutas italianas? En el camino de Milán a Ginebra con una tortuga. Dicen que hay formas de presentar un coche, y luego está la de Nunzio Bertone. En lugar de subir el testudo a un camión o llevarlo en tren, él decidió lo impensable, conducirlo desde Milán hasta Ginebra. Así, como quien va de paseo. El resultado fue una escena surrealista, una tortuga espacial surcando autopistas europeas como si fuera un coche normal. Pero el testudo nunca fue normal, y tampoco lo fue ese viaje. Imagina a los conductores italianos de los años 60 viendo pasar este prototipo futurista, con líneas imposibles, altura de kart y brillo metálico. Algunos frenaban, otros lo seguían. La escena era digna de película de ciencia ficción. Y sin embargo, era real. Porque el testudo no era solo diseño, era un coche funcional, con su motor trasero Corvair refrigerado por aire, su caja manual de 4 velocidades y un andar tan suave como provocador. Lo que más impresionaba era la armonía entre su excentricidad y su utilidad. No era un adorno de salón, tenía alma de calle. No todos los días uno ve un prototipo que puede enfrentarse al mundo real sin perder el estilo. Y ese trayecto, de casi 300 kilómetros, fue su prueba de fuego. Un testimonio de que la audacia también puede ser práctica, si está bien pensada y mejor ejecutada. Pero el camino no terminó en Ginebra. Porque muchos concept cars de esa época, después del aplauso, terminaban en el olvido o la destrucción. ¿Y el testudo? Terminó como los demás, oxidándose en un almacén o desmantelado en alguna fábrica secreta. El destino final, el testudo sobrevivió. Mientras muchos prototipos de los años 60 acababan tristemente en el desguace o convertidos en piezas de museo olvidadas, el testudo tuvo un destino muy diferente. Contra todo pronóstico, sobrevivió. No solo como un objeto de colección, sino como una obra viva, testigo de una época en que la imaginación aún tenía gasolina. Y en 2011, ese mismo coche cruzó otro hito. Fue subastado por alrededor de $400,000. Un pedazo de historia que cambió de manos, pero no de valor. Ese valor no se medía solo en dinero, sino en emoción. Porque el testudo no era simplemente un coche raro, era la unión de dos mentes brillantes, la visión atrevida de Bertone y la genialidad inquieta de Giugiaro. Cada línea de su carrocería, cada decisión de diseño, respiraba esa energía creativa. Y por eso, incluso décadas después, sigue emocionando a todo aquel que lo ve en persona o en foto. Es como reencontrarse con un viejo sueño, que sigue intacto. Su presencia actual en colecciones privadas, en exhibiciones selectas, es más que nostalgia, es memoria activa. Una forma de recordar que la innovación no es siempre ruidosa ni comercial, a veces es silenciosa,
elegante y valiente. ¿Y cuántos coches pueden decir que no fueron destruidos, ni olvidados, ni copiados, sino simplemente respetados? Quizá esta tortuga no corrió más rápido que los demás, pero sí llegó más lejos. Y ahora que sabemos su historia completa, vale la pena preguntarse, ¿qué otros prototipos geniales fueron creados, brillaron por un instante y luego desaparecieron sin dejar rastro? Después de conocer al testudo, es inevitable preguntarse, ¿cuántas ideas brillantes terminan enterradas simplemente porque llegaron demasiado pronto? Este prototipo, que parecía una tortuga metálica perdida en el tiempo, nos enseña que la genialidad no siempre es entendida a la primera. A veces, los verdaderos visionarios son los que se atreven a romper las reglas, aún sabiendo que el mundo tardará décadas en entenderlos. Y ahora te toca a ti. ¿Cuántos de tus propios proyectos dejaste en pausa por miedo a que otros no los comprendieran? ¿Cuántas veces ocultaste tu creatividad por encajar en lo común? El testudo no fue hecho para encajar. Fue hecho para provocar, para inspirar. Y hoy, aún sigue inspirando a quienes tienen la audacia de pensar diferente. Quiero que me digas en los comentarios, ¿qué otro coche concepto crees que merece ser rescatado del olvido? ¿Te gustaría que estos autos locos se fabricaran en masa? Hablemos de eso aquí abajo. Y si este video te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo estas historias increíbles que el mundo casi olvida. Y si quieres apoyar de verdad este canal, haz clic en el botón de gracias aquí abajo. Es una forma directa de contribuir para que podamos seguir creando contenido de calidad, investigado a fondo y lleno de pasión por la historia del automóvil. Hasta el próximo episodio.